Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues bienvenidas a una sesión más del curso Patronaje Básico para Prendas de Dama. Bien, pues hoy vamos a ver lo que es las plantillas de la falda recta a sobre medida. Bien, para elaborar las plantillas, pues antes vamos a tomar las medidas. Maestra, perdón. Sí. Me dicen las muchachas que les gustaría saber su nombre. Mi nombre es María de Lourdes Vázquez Rodríguez. Bueno, pues viene en el video de bienvenida, pero pues de todas maneras, soy la maestra Lula. Maestra Lula, muchachas. Muy bien, maestra. Gracias. Adelante. Sí, bien, pues vamos a tomar las medidas que se requieren para la falda. Bien, pues las medidas que se requieren para la falda, pues sería lo que es contorno de cintura, contorno de cadera, largo de cadera, largo de falda y la medida de punto alto de busto, que esa medida la vamos a ocupar en la plantilla del delantero para la pinza. Bien, pues para tomar la medida de contorno de cintura, se va a tomar la medida alrededor de la cintura, es la medida justa, aquí tengo el maniquí, es la medida justa. Igual, ustedes para tomarse la medida, pueden colocar un resorte alrededor de la cintura y tomarse la medida. Bueno, hay varias técnicas. También pueden colocar las manos en la cintura y ahí se toma la medida al contorno que sea justa la medida. Sí, para la medida del largo de cadera se toma por un costado y se da la medida a la altura de lo más pronunciado de la pompi, lo más ancho de la cadera. O también se puede, utilizamos una reglita en lo que es corte y confección, que es la medida de largo de cadera, una medida estándar de 18, 19 o 20 centímetros. Dependiendo de la persona, de la altura de la cadera, para la talla chica 18, la talla mediana 19 y la talla grande 20 centímetros. O bien de la estatura de la persona. Si es una persona bajita, 18, una persona mediana 19 o una persona muy alta, pero que sea una talla chica, pues pueden ser 20 centímetros. Bien, una vez que determinamos la altura de la cadera, yo aquí en el maniquí ya lo tengo marcado, la altura de la cadera. Vamos a tomar la medida de contorno de cadera. También con la cinta cerrando en el costado y que sea la medida justa. Bueno, yo aquí pongo el dedo adentro de la cinta y así, un poquito justa, pero con el dedo. Y ahí se toma la medida de la cadera, de contorno de cadera. Para la medida de punto alto de busto, pues es desde el punto alto del busto hasta el otro punto alto de busto, o como decimos, de pezón a pezón. Se toma la medida justa y introducimos un poquito la cinta con el dedo y que nos quede así la medida. Para la medida del largo de falda, pues igualmente del costado,
hasta el largo de la rodilla. Se toma la medida hasta la rodilla. Vamos a elaborar la plantilla con esa medida hasta la rodilla. Ya después, si se quiere más larga o más corta, pues se hace la transformación. ¿Sí? Bien, entonces, yo aquí ya tengo unas medidas para elaborar la plantilla básica. Van a descargar del manual de la plataforma la hojita donde vienen las instrucciones y la van a imprimir para guiarse con los pasos y para elaborar la plantilla básica. Bien, entonces vamos a utilizar papel craft para la elaboración de la plantilla. Puede ser papel craft o un papel resistente. Vamos a trazar y formar un ángulo. Aquí viene lo que es, vamos a iniciar con el trasero. Dice, falda básica trasero. Trace un rectángulo con las medidas de largo falda por 1/4 de cadera más 5 milímetros. Número 1, 2, 2 y 2 primo. Entonces, trazamos un rectángulo. Yo tengo de largo de falda 55 y mi cuarto de la cadera, voy a dividir la cadera en 4. Tengo 104, serían 26 más 5 milímetros, 26,5. Y formo un rectángulo con estas dos medidas de largo y el ancho. Voy a anotar el número 1, el 1 primo, el 2 en el ancho y el 2 primo. Luego el siguiente punto dice, de 3 a 4, aumento para pinza en la cintura. No, dice, marque las siguientes medidas. 1/4 de contorno de cintura y número 3. Perdón. De la cintura, pues tengo 88, serían 22 centímetros. Y ahí voy a anotar el número 3. Luego dice, de 3 a 4, aumento para la pinza en la cintura 3 centímetros. Y número 4. Marco yo sobre la misma línea 3 centímetros y el número 4. Para el número 5 dice, de 1 baje a 5, baje 1 centímetro y número 5. Entonces, sobre la línea del número 1, bajo 1 centímetro y ahí anoto el número 5. El número 6, de 1 a 6, largo de cadera y número 6. En este caso estoy haciendo una talla mediana. Voy a marcar 19 centímetros. Ahí voy a escuadrar. Y marco el 6 y el 6 primo en el otro lado y continuamos con el siguiente punto. Dice, en este punto escuadre a la derecha hasta tocar la vertical
del 2 y 2 primo. Número 6 y 6 primo. Una con una línea punteada, los puntos 4 y 6. Y a la mitad escuadre hacia afuera 5 milímetros y número 7. Voy a unir con recta 4 y 6 primo. Esta recta la voy a dividir a la mitad. Voy a sacar 5 milímetros y voy a unir con curva. Esta medida puede variar, a veces, pues depende de la persona, nos queda un poco más acinturada, incluso a veces nos puede salir un poquito del rectángulo. Y ahí vamos a anotar el número 7 en la mitad. El número 8. De 2 a 8 suba 5 milímetros, divida la mitad de 1 y 2, de 1 primo y 2, y anote el número 8 primo. Vamos a subir del 2 primo 5 milímetros, y ahí vamos a anotar el número 8. Esto es para darle un poquito de forma en la base. Dividimos a la mitad del 2 primo al 1 primo y ahí vamos a trazar con una curva ligerita. Y ahí vamos a anotar el 8 primo. Y siguiente punto dice, divida la mitad de 1 a 3 y anote el número 9. Anote en ambos lados 1.5 centímetros y vamos a anotar el 9 y el 9 primo. Bien, vamos a dividir a la mitad del 1 al 3. Son 22, serían 11. Ahí vamos a anotar el 9. Y yo aumenté aquí, del 3 al 4, aumenté 3 centímetros para la pinza. Entonces voy a marcar 1.5 y 1.5 a ambos lados. Ahí anoto el 9 primo y el 9 doble primo. Y esta misma medida la voy a marcar abajo para escuadrar y trazar la pinza. Dice, escuadra el punto 9 hasta tocar la horizontal de 6 a 6 primo y divídala en tercios. Suba un tercio y número 10. Entonces voy a dividir esta línea en tercios. Y en el primer tercio voy a anotar el número 10 para trazar la pinza. Se une del 9 primo al 10 y del 9 doble primo al 10. Y ahí nos queda la pinza. Esta es la línea de cadera. Aquí vamos a anotar falda
trasero. Vamos a doblar la pinza y a trazar con una curva. La pinza se va a doblar hacia la línea de centro porque cuando ya se cose nos queda hacia el costado, de este lado hacia el costado. Y vamos a trazar con curva. Del 5 al 4. Vamos a poner unas clavecitas y marcas que luego igual posteriormente vamos a pasar un video de las claves y marcas que utilizamos aquí en confección. Anotamos una flechita que nos va a indicar el hilo de la tela en que se va a cortar. Hilo, tela. Vamos a poner un aplomo. Los aplomos son puntos de referencia en las pinzas para guiarnos en las costuras. Y lo que es en el trazo del trasero lleva 2 aplomos en la línea de cadera. En el trazo delantero lleva 1 y colocamos otro en el centro de la plantilla, la línea centro. Y pues así ya terminamos el trazo de la falda trasero de la plantilla básica de falda. Pues aquí yo tengo el delantero. Para el delantero se realizan los mismos pasos, cambia únicamente la pinza. Les decía yo que nos vamos a tomar la medida de punto alto de busto o separación de busto, también así se conoce. En el trasero marcamos a la mitad de la cuarta de cintura. En el delantero vamos a marcar la mitad del punto alto de busto. Y la pinza la vamos a marcar de 10 centímetros. Y es lo único que cambia en el delantero. Bueno, y el trazo de la plantilla. El trazo de la plantilla en la espalda lo hacemos, en el trasero lo hacemos de izquierda a derecha y en el delantero de derecha a izquierda. Pero igual si lo hacen al mismo lado no importa. Pero lo correcto es hacerlo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Falda delantero. Igual le vamos a anotar las mismas claves. Hilo, tela. Y dijimos que lleva un aplomo el delantero, el trasero 2 aplomos y lleva también el aplomo en la pinza y en el centro. ¿Dudas hasta aquí?
Bien, pues vamos a recortar la plantilla. Con la pinza doblada se recorta para que nos dé la forma de la pinza. Y se recorta por la curva de la cadera. La línea de centro. Y por la curva. Y pues así ya tengo yo mis plantillas básicas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar las plantillas básicas del delantero y del trasero. Las voy a dibujar, aquí ya las tengo dibujadas, para marcar yo márgenes para la costura. Aquí lo que es en el delantero, voy a marcar, aquí ya tengo marcado el doblez de la tela. Estas 3 crucecitas significan que se va a cortar en tela doble. Voy a marcar yo también la flechita del hilo de la tela en que se va a cortar. Y voy a marcar 1 centímetro de margen de costura, lo que es en la cintura, en la línea de cintura. Esto es para el acomodo de los patrones en la tela. Esta es línea de cintura, línea de cadera. Esta es la línea centro. A esto se le llama base o ruedo. La línea base. Y este es el costado. En el costado yo voy a marcar 1.5. Se puede dejar 1.5 o 2 centímetros para las costuras abiertas. Y si se cose con máquina over, se le deja 1. En este caso voy a dejar las costuras abiertas, marco 1.5. Y en la base voy a marcar un dobladillo de 3 centímetros. Se le llama dobladillo o bastilla. Marco 3 centímetros. Marcamos bien los ángulos.
Y pues dijimos que aquí va a ser en doble tela. Esta es la falda delantero. Los aplomos, ya tiene los aplomos. El aplomo en el centro. Y para el trasero, para la falda trasero, esta va a ser una pieza porque se va a cortar en doble tela. Para la falda trasera voy a marcar igualmente en la cintura, va a ser 1 centímetro. En el costado 1.5. Lo mismo que marqué en el costado del delantero, lo marcamos en el costado trasero. Y lo mismo que marcamos de dobladillo, igualmente lo marcamos. Marcamos bien los ángulos. Y lo que es en el trazo del trasero, vamos a dejar un margen de cruce para cierre. Cruce para cierre. En este caso yo voy a poner un cierre invisible, voy a marcar 1.5. Si es un cierre normal de nylon o de metal, se marcan 3 centímetros. Entonces voy a marcar 1.5. Esto depende del cierre. Estas van a ser 2 piezas, sus aplomos. En lo que es en el costado de la falda trasero lleva 2. En el centro. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Bien, continuamos. Vamos a marcar la pretina. Bueno, la pretina se va a trazar un rectángulo con la medida de contorno de cintura más 5 centímetros y por 9 o 10 centímetros de ancho. Esta ya debe de incluir los márgenes de costura. Se coloca el hilo atravesado, lleva el hilo de tela atravesado. Se puede cortar al hilo o al hilo de la tela al contrahilo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la pretina? La pretina se va a doblar a la mitad para que nos quede, si es de 9, va a quedar de 4,5. Supongamos esta es nuestra pretina. Pongamos ya, está doblada, la vamos a doblar. Aquí va a ser doblez de tela. Y nos va a quedar de 4.5, del cual vamos a tomar 1 centímetro de margen de costura. Y la pretina nos quedará de 3.5. Si es de 10 centímetros, pues nos va a quedar de 4 centímetros por el centímetro de margen de costura. De un lado, del lado donde queda el cierre, doblado el cierre,
lleva 1 centímetro. Aquí va a ir 1 centímetro. Y del otro lado donde va el botón, de este lado va el ojal. Es donde queda el centímetro. Aquí le ponemos ojal. Y del otro lado donde va el botón, son 3 centímetros. Son 4 centímetros. Lleva el centímetro de la costura que va al lado. Y 3 centímetros de cruce para el botón. Serían los 4 centímetros. Por eso es que es contorno de cintura más 5 centímetros, que sería 1 más 4, 5. Bien, volvemos en un minuto. Está muy callado.